CEPEC Internacional presenta Visión 2020, un programa para profesionales y empresarios con temas y entrevistas del mundo actual basados en el libro de mayor venta, la Biblia. Esto es Visión 2020. Iniciamos. Bienvenidos a su programa Visión 2020. Les saludamos el doctor Enrique Cepeda con la alegría de siempre. Y Edgar Medina. Hoy presentamos el programa 802, la medicina contra el egoísmo. Para iniciar escuchemos Filipenses capítulo 2, versículos 3 al 8. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Doctor, pues es un placer iniciar con este programa toda una serie sobre un verdadero mal del alma, que es el egoísmo. Y desgraciadamente desde que somos pequeños, desde que nacemos, tú sabes que el bebé requiere atención. Claro. Y totalmente depende de otros. Sí. Entonces, desde el vientre de nuestra madre traemos este mal. Sí. De ser egoístas. Y el egoísmo inclusive puede funcionar muy bien en cierta etapa de nuestra vida porque el bebé nace y es demandante. Sin embargo, aquí hay un aspecto que es muy importante, que tiene que ver con la madurez. En la medida que se va adquiriendo madurez, también se adquiere la capacidad de bendecir a otros. Así es. Y fíjate que el egoísmo está muy compenetrado con el orgullo. Claro. Pero tremendamente. El orgullo me hace ser egoísta. Sí. Y el ser egoísta me hace ser orgulloso. Están muy entrelazados. Queremos, por ese motivo, agradecer a Jung Hunt y todo su amable equipo de Esperanza para el Corazón por habernos proporcionado el artículo Orgullo y Humildad, la medicina contra el egoísmo, escrito por Jung Hunt y publicado por el Ministerio Esperanza para el Corazón, Hope for the Heart, a través de su serie Claves Bíblicas para la Consejería, la cual nos va a servir de pauta esta ocasión en este y en los demás programas de la serie. Gracias también a todos aquellos que se han puesto en contacto con nosotros a través del correo electrónico visión2020internacional@msn.com. Gracias por compartir con nosotros, no ser egoístas, ¿no? y darnos un poquito de su tiempo es una gran bendición para nosotros. Seguro. Te decía que está muy relacionado el egoísmo con el orgullo. Sí. O sea, están entrelazados. Pero ¿cómo podríamos definir el orgullo, Edgar? Bueno, la palabra orgullo tiene dos significados. Por un lado, es el espíritu de soberbia que se siente superior. Esta es una característica obviamente negativa. Y también encontramos el espíritu de satisfacción placentera de valor adecuado, lo cual implica una característica positiva. Fíjate, en griego la palabra hiperfanos significa arrogante, soberbio o con actitud de superioridad. Because hyper significa sobre, panomai significa aparecer. En el Nuevo Testamento, la palabra orgullo casi siempre tiene una connotación negativa, pues comunica estos aspectos que ya se mencionaban, altivez, inclusive desdén y soberbia. Fíjate, 2 Timoteo 3:2 nos dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Ya, toda esta descripción nos habla de ese egoísmo. Claro, y ese orgullo se manifiesta a través de actitudes de superioridad hacia otros. Decíamos que hay una connotación positiva. Por ejemplo, cuando le decimos a uno de nuestros hijos que estamos profundamente orgullosos de él. Correcto. Y inclusive cuando llegamos a presentar a nuestro hijo o a nuestra esposa en una reunión y destacamos virtudes y bondades de esta persona y hablamos con orgullo
sano, positivo de ella, le damos identidad. Porque la estamos valorando. Es correcto. Entonces, tiene estas dos connotaciones el aspecto de orgullo que hay que destacar. Pero, ¿qué es la humildad, doctor? La humildad tiene también dos significados. Un espíritu de respeto, deferencia y mansedumbre. O sea, esta es la característica positiva. ¿Cuál es la negativa? Un espíritu de poco valor, de insignificancia, de subordinación o de inferioridad. Fíjate, la palabra griega tapeinos significa humilde de espíritu o manso. En el Nuevo Testamento, la humildad casi siempre tiene una connotación positiva, atención con este detalle, pues comunica bajeza, pero en el buen sentido, o humildad de mente. Fíjate, Mateo 18:4 dice, así que cualquiera que se humille, como este niño, es el mayor en el reino de los cielos. Ahí es el propio Señor Jesucristo, el que está hablando de la humildad como un aspecto importantísimo en la vida. No? Que debemos ser como niños para poder, y la otra palabra, para poder entrar al reino de los cielos, tenemos que ser como niños también. Hay una percepción secular, dijéramos, o cultural, tanto del orgullo como de la humildad. Y sí, ¿cómo no? Muchas de las veces esas percepciones no están a tono a lo que nos enseña la Biblia y hay que tener cuidado con ello. Pero son tan normales y naturales que fluyen de nuestro interior. Sí. Porque no nos damos cuenta que van contrario a las enseñanzas de la palabra de Dios. Y sobre esto es importante que vayamos hablando y desmenuzando, y yo creo que cobrará muchísimo interés en la medida que vayamos desarrollando no solamente este programa, sino todos aquellos programas de la serie, viendo estas dos perspectivas, la perspectiva cultural acerca tanto del orgullo como de la humildad, y la perspectiva bíblica. Estamos escuchando La Medicina contra el Egoísmo. Búscanos en Facebook como Programa Visión 2020. Regresamos. En Visión 2020 nos interesa conocerle. Escríbanos a apartado postal 1960 en Monterrey, Nuevo León, México. Código postal 64000. Si nos quiere escribir por correo electrónico, la dirección es todo seguido y en minúsculas. Visión 2020 Internacional @msn.com. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000. Doctor, continuamos. Queremos recordarle a todos nuestros amigos que pueden escuchar una vez más este programa o las veces que lo deseen en programavisión2020.blogspot.mx. Búsquenlo como La Medicina contra el Egoísmo y en el motor de búsqueda, si escriben la palabra egoísmo, van a encontrar una serie de programas sobre la misma temática, programas muy digeribles de 15 minutos y que recomendamos que escuchen en la oficina o que escuchen en el hogar, que escuchen en la iglesia, que escuchen en grupo, vamos, y que después charlen, discutan y lleguen a conclusiones propias. Eso es muy importante y es una manera de poder profundizar el asunto. Claro. Y ahora, ¿cuál es la diferencia? Aquí hay una percepción, la secular, del egoísmo y el orgullo en comparación a lo que la Biblia nos enseña en cuanto a las Escrituras. La perspectiva egoísta de la vida promueve el nunca admitir debilidades. Fíjate qué interesante. Nunca aceptan que tengan áreas débiles. Ahora, todos tú lo sabes, todos nosotros tenemos áreas fortaleza, tenemos áreas fuertes, pero todos también tenemos áreas débiles. De ahí la importancia de saber trabajar en equipo. Pero ¿cuál es el aspecto bíblico en cuanto a las debilidades?
Dice la Escritura en 2 Corintios 12:10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Ahí está la clave. En afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Fíjate, el ser humano, el ser humanista, nunca admite la debilidad. Pero ¿qué tal el creyente, el que tiene a Cristo en su corazón y al Espíritu Santo, se deleita en las debilidades? Aquí es importante que encontremos un balance. Yo recuerdo un compañero de trabajo que tuve, en aquel entonces, yo estaba muy jovencito, él me doblaba la edad. Y él me decía precisamente eso. Me decía, Edgar, nunca admitas debilidades. Fíjate. Porque cuando tú admites una debilidad ante otros, la reacción de esa persona va a ser pisotearte. Va a ser lastimarte, va a ser aprovecharse, de esa debilidad. Y fíjate que esa es nuestra cultura. Ese es el corazón del hombre. Y viene desde que nuestros indígenas fueron aplastados, sí. Y fueron castigados y fueron esclavizados. De ahí surgió lo que nosotros conocemos como el machismo y el matriarcado. Sí. Lo estamos viviendo ahora el día de hoy. Sí, ahora, la ley del más fuerte ha imperado de toda la vida. Se discute mucho hoy, por ejemplo, el tema del abuso, del acoso, del bullying. Sí. Pero propiamente Muy estamos en boga el día de hablando de que hay una renovación en el nombre, pero el abuso siempre ha existido. Siempre ha existido. Lo que sí es que hoy se ha potencializado a través de los medios de comunicación, en particular a través de las redes sociales, y yo creo que sí hay expresiones exacerbadas al grado que han llevado a la muerte a muchos pequeños víctimas de esto y no tan pequeños. Pero aquí el punto que quiero destacar es esto. Mientras en la cultura admitir una debilidad implica graves riesgos, el creyente debe de aprender a tener un corazón transparente delante de Dios para con toda libertad decirle, Señor, reconozco mi tremenda debilidad en esto y en aquello. Fíjate, me entrego por completo a ti. Fíjate la lectura bíblica que escuchamos hace unos momentos. O sea, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Sí. Qué tremenda exhortación, ¿eh? Yo recuerdo el testimonio de Hudson Taylor, un hombre que fue a la China. Sí, cómo no. Estudió algunos semestres de medicina y recibió de Dios el llamado misionero y sale de su país natal, Inglaterra, va para allá. Y comienza él a tener una casa llena de enfermos y prácticamente convierte su hogar en un hospital. En un hospital, sí. Y él siempre tenía una pregunta delante de Dios. ¿Qué implica tener un corazón totalmente entregado al Señor? ¿Qué implicará tener un corazón completamente humillado delante de Dios? Y resulta que se comenzaron a complicar la situación médica de varias de las personas y superaron por mucho los conocimientos médicos que él tenía. Entonces llega un momento en que él renuncia ya al ministerio y él dice, yo no tengo la capacidad ni médica, ni espiritual, ni nada de atender esto. Y va y le dice, Señor, te entrego tu ministerio. No puedo. Y en ese momento Dios responde la gran pregunta que tenía en su corazón. ¿Qué será confiar plenamente en Dios? Y Dios pone en su corazón, la respuesta. Eso es lo que quiero. ¿No puedes? Eso es que nunca se te olvide. No puedes. Porque mi poder en tu debilidad se perfecciona. Y Dios levantó el ministerio de este hombre y hasta el día de hoy los nietos de Hudson Taylor siguen trabajando en la China. Siguen sirviendo al Señor. Y recordemos, que uno se convertirá en 1000. Hasta la próxima. El Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos presentó su programa Visión 2020. Hombres y mujeres buscando la voluntad de Dios en el mundo empresarial. Escuche nuestro próximo programa a la misma hora en esta estación. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000.